El neutropénico febril, el neutropénico febril forma parte de un grupo que denominamos inmunocomprometidos. Pero la verdad que decir inmunocomprometido es una bolsa de gatos donde entran diferentes pacientes con diferentes perfiles y con enfermedades del sistema inmunológico, con alteraciones del sistema inmunológico que son heterogéneas, ¿no? Y que cada una va a predisponer de forma distinta a diferentes agentes y formas de presentación clínica. Entonces, lo que tenemos que entender es que tenemos diferentes aspectos de la inmunidad inespecífica, la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿no? Los neutropénicos entran en la categoría de deterioro de la inmunidad inespecífica. Esa inmunidad está deteriorada tanto por la enfermedad, como puede ser en los oncohematológicos o como enfermedades reumatológicas, como así también por diferentes tratamientos. Pero también tenemos otro tipo de alteraciones de la inmunidad, como ocurre en la inmunidad celular, en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad o infecciones virales como el HIV, pacientes que están bajo tratamientos con anticuerpos monoclonales, anti-TNF, corticoides a altas dosis. Todas estas alteraciones del sistema inmunológico son secundarias y afectan directamente la inmunidad celular. Dentro del paciente que vamos a ver ahora, que son oncohematológicos, también están expuestos a tratamientos como la fludarabina o la clofarabina, que son quimioterápicos análogos de purina que generan un déficit en la inmunidad celular. Entonces no tenemos que perder de vista que no solo van a estar neutropénicos, sino que también van a estar predispuestos a infecciones que se determinan por déficit de la inmunidad celular. A esto también hay que sumarle algunos pacientes que tienen afectación de su inmunidad humoral, es decir, la producción y valores de anticuerpos normales, ¿no? Muchos tratamientos de los linfomas, por ejemplo, que no solo van a generar neutropenia, sino también van a generar trastornos a nivel de la inmunidad humoral, sobre todo el rituximab, que tiene actividad anti-CD20, que es básicamente para los linfocitos. A esto le sumamos algunas inmunodeficiencias congénitas, con lo cual, como vemos, el déficit, el problema, la enfermedad o la afectación a nivel de la inmunidad es muy heterogénea y tenemos que, digamos, individualizar cada uno de estos factores al momento de analizar al paciente neutropénico. Por eso en general hablamos de un estado neto de inmunosupresión. En el estado neto de inmunosupresión ahí estamos evaluando si hay un problema en la inmunidad inespecífica, si ese paciente está neutropénico, si hay un problema en la inmunidad celular, por ejemplo, un paciente con HIV y linfoma que ocurre con cierta frecuencia, o si además el paciente estuvo recibiendo rituximab o tiene el antecedente de asplenia o algún otro problema que le genere un problema de la inmunidad humoral. Ahí está. A ver. Bien, para poder entender el concepto de neutropenia febril vamos a definir los conceptos por separado, ¿sí? Vamos a definir fiebre, según las guías, como el registro aislado de una temperatura mayor a 38,3. O la otra forma de decir que el paciente tiene fiebre es que tenga un registro de 38 de temperatura por al menos 60 minutos. Como se ve ahí, una febrícula no categoriza como fiebre y no entra como paciente neutropénico febril, ¿no? Si esto lo planteamos para un paciente que sabemos que tiene un déficit inmunitario importante, yo hago hincapié con este ejemplo de algunas conductas que se toman en cuanto al inicio de tratamientos antibióticos en pacientes que no están neutropénicos, que capaz hacen un registro de 38 aislado y muchas veces se lo toma como fiebre y empiezan tratamientos antibióticos empíricos sin que sea una urgencia, ¿no? Entonces, llevándolo al paciente específicamente neutropénico, vamos a considerar fiebre cuando tiene más de 38,3 o cuando tiene 38 por una hora. Eso coincide en todas las guías de neutropenia febril. Y neutropenia la vamos a considerar con un punto de corte de 500 neutrófilos. Si el paciente tiene menos de 500 neutrófilos, por definición está neutropénico. ¿Qué ocurre? Muchos pacientes que nosotros vamos a considerar neutropénicos están bajo tratamiento quimioterápico. Entonces, la otra acepción de neutropenia es aquel paciente que tiene menos de 1000
neutrófilos, pero que nosotros sabemos que en las siguientes 48 horas van a bajar a menos de 500. Entonces ese paciente igual lo vamos a considerar neutropénico por más que tenga más de 500 neutrófilos. No sé si se entiende, es medio confuso. Para hacerlo sencillo, si el paciente tiene menos de 500 neutrófilos, está neutropénico y nadie lo va a discutir. Ahora, si el paciente tiene menos de 1000 neutrófilos, si ese paciente es un paciente oncohematológico, yo en la práctica lo considero igual un paciente neutropénico. Bien. La neutropenia febril, como les decía, así como tenemos un grupo heterogéneo de inmunodeficiencias, la neutropenia también es heterogénea, dependerá de la enfermedad de base y de los tratamientos. Básicamente me gusta clasificarlo en dos grupos, los pacientes neutropénicos oncohematológicos y los que no lo son. Porque en general los pacientes oncohematológicos van a ser siempre neutropénicos de alto riesgo, es decir, que tienen más probabilidades de mala evolución en el caso de alguna infección. En cambio, los no oncohematológicos en general se consideran de bajo riesgo y esas neutropenias no necesariamente van a asociarse con una mala evolución de alguna infección. Dentro de los oncohematológicos tenemos las leucemias agudas, que son de por sí por ahí las que consideramos más graves, y después tenemos los linfomas, los trasplantados en la primera etapa, cuando están antes de hacer el engraftment, es decir, antes que salgan de su neutropenia del trasplante, también son de alto riesgo, y esta enfermedad, que se llama enfermedad granulomatosa crónica, que en realidad no es per se un déficit cuantitativo de los neutrófilos, más bien un déficit cualitativo, donde los neutrófilos no tienen una función adecuada, pero uno los cuenta y el número es normal. Entonces, esta enfermedad también se considera dentro de los oncohematológicos y se asocia con infecciones propias de los neutropénicos de alto riesgo. Y después tenemos el otro grupo de los que son no oncohematológicos, y ahí tenemos los HIV, los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, que les pueden condicionar una pancitopenia y dentro de eso una neutropenia, y los pacientes que tienen tumores sólidos en tratamiento. ¿Por qué los separo en estos dos grupos? Básicamente porque los tiempos de neutropenia, que es un factor importante en cuanto al riesgo de desarrollar infecciones y las formas graves de estas, van a depender de a qué grupo pertenece el paciente. Los oncohematológicos en general tienen neutropenias prolongadas, mientras que los no oncohematológicos suelen ser neutropenias más cortas y secundarias. Bien, las guías en general coinciden en esto y clasifican también a las neutropenias como de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo coinciden también con los pacientes que tienen tumores sólidos. ¿Por qué? Porque las quimioterapias de los pacientes de tumores sólidos suelen generar neutropenias cortas, de menos de una semana. El paciente a veces ni se entera que está neutropénico, ¿no? Lo mismo los reumatológicos, HIV y algunas infecciones virales. En general, el paciente de bajo riesgo tiene que estar en buen estado clínico y sin otras comorbilidades y pacientes menores de 60 años. Y los pacientes de neutropenia que tienen neutropenias de alto riesgo son los que tienen neutropenias profundas, con menos de 100 neutrófilos, prolongadas, es decir, de más de una semana de duración, que tienen por ahí un alto inóculo, como puede ser una neumonía, o un estado clínico deteriorado, hipotenso, con otros signos de mal estado clínico. Y en este grupo en general se asocian los neutropénicos oncohematológicos. Para hacer, digamos, esta clasificación por ahí más formal, existe un score, que es el score de MASC, que según el puntaje que da, nos permite clasificar los pacientes en neutropénicos de alto riesgo o de bajo riesgo. El score de MASC incluye diferentes puntos, como pueden ser la hipotensión, si tienen otras comorbilidades, la edad, el estado ambulatorio previo, si es un tumor sólido con antecedentes de infección fúngica, y si el puntaje nos da mayor a 21, se considera un paciente de bajo riesgo. De otra forma, es un paciente con una neutropenia de alto riesgo. ¿Para qué sirve la clasificación de alto o bajo riesgo? Básicamente para definir qué opciones de tratamiento se le puede dar en cuanto al tratamiento antibiótico.
Las neutropenias de bajo riesgo nos permiten, como opción, si el paciente, como les decía, está en buen estado clínico, es joven, sin mayores comorbilidades, no tiene un foco de alto inóculo, y es una neutropenia de un paciente no oncohematológico, podemos hacer un tratamiento con ampicilina sulbactam y ciprofloxacina. Eso es lo que usamos a veces, nos ha pasado tener algunos pacientes en sala internados, sobre todo, por ejemplo, un paciente con HIV que tiene una infección no oportunista en curso, que le condiciona pancitopenia, como puede ser una tuberculosis diseminada, ¿no? El paciente estrictamente está neutropénico y tiene fiebre. Entonces, bueno, ¿es un paciente de una neutropenia de alto riesgo? La verdad que no, porque es un paciente no es oncohematológico y si el estado clínico permite, podemos hacer un tratamiento con ampicilina sulbactam y ciprofloxacina. Con ampicilina sulbactam, salvo piel y partes blandas, cubrimos todos los focos. Y la ciprofloxacina se agrega, la explicación es porque siempre en el neutropénico hay que cubrir las pseudomonas. Las pseudomonas no puede quedar, digamos, sin cobertura antibiótica en ninguna circunstancia. Por eso es que se puede usar para neutropenias de bajo riesgo ampicilina sulbactam más ciprofloxacina, o la otra alternativa es levofloxacina, que en definitiva lo mismo, cubrimos pseudomonas y todos los focos que, salvo piel y partes blandas. Bueno, y las neutropenias de alto riesgo vamos a usar otros tipos de antibióticos, otros esquemas antibióticos, como pueden ser ceftazidima amicacina, piperacilina tazobactam y carbapenemes, ¿no? El caballito de batalla de las neutropenias de alto riesgo, neutropenias febriles de alto riesgo, es la piperacilina tazobactam. Eso está en todas las guías y es lo que habitualmente usamos. En algunas circunstancias podemos usar ceftazidima amicacina, esta combinación. Hay que tener en cuenta la combinación de cefta-amica no es por una cuestión de sinergia. Se ha demostrado que el tratamiento, no hace falta hacer un tratamiento combinado para reforzar el esquema en los pacientes neutropénicos febriles, pero nosotros podemos agregar la amicacina por una cuestión de complementar espectro, no porque el antibiótico sinergiado tenga más actividad bactericida, sino porque la ceftazidima va a tener cierto espectro y la amicacina puede complementar eso para evitar un error en, digamos, un tratamiento inadecuado empírico. Hay que tener en cuenta con la ceftazidima amicacina que no tiene cobertura para los estreptococos, con lo cual, si el paciente, nosotros demostramos que tiene, por ejemplo, un foco como una neumonía, no va a ser una buena opción, porque nos va a quedar afuera el neumococo, ¿verdad? Entonces, la ceftazidima amicacina puede ser un tratamiento empírico, por ejemplo, en un paciente neutropénico de alto riesgo, cuando no tenemos un foco claro, cuando no tenemos foco claro, lo más probable es que estemos frente a un bacilogram negativo. Entonces, esa sería una buena opción. Pero si queda alguna duda, el tratamiento en primera línea sería piperacilina tazobactam, que tiene un espectro mucho más completo que la cefta-amica. Bueno, después tenemos los carbapenemes, y siempre evaluar cuáles son si el paciente tiene criterios de cobertura de cocos gram positivos. Los cocos gram positivos no se cubren empíricamente en el paciente sin foco. Hay ciertos criterios que después los voy a mencionar, donde si el paciente presenta alguno de esos, ahí sí justifica el inicio de tratamiento para cocos gram positivos, para hacerlo fácil, vancomicina, que es lo que usamos siempre. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación del paciente neutropénico febril? Fundamental, en realidad, determinar qué perfil tiene ese paciente. ¿A qué me refiero? A antecedentes. El paciente tiene una leucemia crónica, una leucemia aguda, un linfoma. Esas tres enfermedades oncohematológicas implican diferentes pronósticos y tiempos de neutropenia. El paciente está haciendo una inducción de su leucemia o un mantenimiento. El paciente tuvo una buena respuesta a la inducción del tratamiento quimioterápico, o está refractario, o no hubo ningún tipo de respuestas. El paciente está con blastos, o sea, depende básicamente de la respuesta al tratamiento hematológico
mucho de lo que vamos a decidir en cuanto a ese paciente. No es lo mismo un reciente diagnóstico de una leucemia que está cursando una neutropenia funcional, es decir, tiene muchos blastos, pero no recibió quimio todavía, versus aquel que ya recibió su inducción de quimioterapia y está en lo que llamamos el nadir de la neutropenia, es decir, cursando la parte más profunda de su neutropenia, ¿no? Eso es importante. El paciente, digamos, virgen de tratamientos antibióticos o el que ya viene en múltiples internaciones, diferentes episodios de neutropenia febril. Eso va por un lado. Después, el examen físico. El examen físico tiene que ser muy detallado y tenemos que focalizar. Primero, los pacientes neutropénicos febriles, las dos aguas, el paciente está estable o está séptico, ¿no? El paciente está cursando un shock séptico, tenemos que evaluar cuánto orina, si está la presión arterial, si está hipotenso, si está con requerimientos de oxígeno, si está con mala perfusión periférica, obnubilado. Todos esos signos de sepsis son signos clínicos, los tenemos que tener como primera mirada. Y después, si el paciente está con signos, digamos, con sus signos vitales estables, tenemos que también evaluar la curva de fiebre. La presión, bueno, el examen físico, las lesiones en piel son muy importantes. Hay muchas infecciones, sobre todo infecciones fúngicas, que tienen manifestaciones en piel. O sea, nosotros tenemos que descubrir el paciente, mirar el torso, mirar el dorso, a ver si tiene impactos a nivel de piel. Hay que ver la mucosa oral, ¿sí? Cómo tiene la mucosa oral. Los pacientes que recibieron inducción de alguna leucemia aguda, si la quimio, dependiendo qué tipo de quimioterapia hayan recibido, muchos hacen lo que llaman mucositis. La mucositis son lesiones de la mucosa oral, pero a su vez no solo nos dice cómo está la boca, sino también cómo está todo el tracto gastrointestinal. Porque eso que vemos nosotros a nivel de la boca como mucositis también está ocurriendo a nivel del intestino. Entonces, sabemos que digamos, la ruptura de una barrera, como puede ser el epitelio de la mucosa gastrointestinal, puede favorecer que haya permeación de gérmenes entéricos o gérmenes de la boca a la sangre, y con eso las conocidas bacteriemias por bacilos gram negativos de estos pacientes. Eso por un lado, entonces, la mucosa oral. La mucosa oral también es importante cuando uno está evaluando pacientes que pueden estar sufriendo una infección fúngica como una mucormicosis. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver a nivel del paladar, sobre todo el paladar duro, alguna lesión necrótica. Lo mismo en la zona de las fosas nasales. La parte perineal es muy importante y no debe quedar afuera del examen físico, sobre todo porque estos pacientes lo único que van a manifestar en muchas situaciones es dolor. La neutropenia no permite que haya signos francos de flebosis, como podemos encontrar en otros pacientes inmunocompetentes. Entonces la búsqueda de dolor, la palpación de la región perineal es muy importante, sobre todo porque algunas fisuras anales pueden ser puerta de entrada de infecciones perineales. Lo mismo hay que buscar a nivel de los accesos venosos centrales, si hay zonas de dolor, porque a veces es la única manifestación clínica del foco. Esto en cuanto al examen físico. Bueno, también palpar el abdomen, ¿sí? Bueno, el examen físico clínico es completo como ustedes lo hacen. Como les decía, puede no haber signos de flebosis en ausencia de neutrófilos. También esto puede condicionar la presencia de reales crepitantes en el examen respiratorio. A veces pueden haber lesiones pulmonares que no tengan expresión, digamos, en el examen físico, y eso es importante no perder de vista. En base a eso, yo creo que es mandatorio siempre en la evaluación del neutropénico febril una tomografía de tórax, porque muchas veces puede pasar por alto lesiones pequeñas en una radiografía. Entonces, si uno quiere estudiar con una imagen en un paciente neutropénico febril, directamente una tomografía, sin necesidad de que sea con contraste, pero la tomografía tiene que ser uno de los primeros elementos a considerar en el estudio de exámenes complementarios. El laboratorio general nos va a ayudar, y muy importante en estos pacientes que pueden sufrir un shock séptico en poco tiempo, tienen mucha labilidad de su sistema hemodinámico, el estado ácido-base con pH ácido láctico y bicarbonato. La acidosis metabólica en un paciente
neutropénico febril, ya me dice que el paciente está séptico. Lo mismo el lactato por arriba de 4. Bien, otros exámenes complementarios, los hemocultivos, fundamental. Fundamental el paciente con los hemocultivos. Nos va a definir tiempo de tratamiento, nos va a permitir adecuar el esquema antibiótico que vamos a iniciar de forma empírica, así que los hemocultivos tienen que estar. Y después, cada uno, según el foco o según el examen y los hallazgos que tenga, va a buscar a través de diferentes herramientas confirmar diagnósticos, ¿no? Dentro de esos estudios que son dirigidos según el foco, tenemos los galactomananos, que son los antígenos del Aspergillus, que los vamos a encontrar en sangre. También si sospechamos, por ejemplo, a nivel abdominal, el paciente tiene dolor, diarrea, una ecografía de abdomen, pero esta ecografía es importante que la pidamos con medición del espesor parietal del colon, porque con eso podemos hacer diagnóstico de una entidad propia del neutropénico febril, que es la colitis neutropénica o enterocolitis neutropénica. Entonces, cuando pidan una ecografía de abdomen por dolor abdominal en estos pacientes, siempre aclarar que midan e informen el espesor de la pared del intestino, del colon. El punto de corte que se usa es 4 milímetros. Si el espesor de la pared tiene menos de 4 milímetros en ecografía, esa, digamos, es una medición normal. Ahora, si tiene 4 milímetros y está engrosado, estamos frente a una enterocolitis neutropénica. Bueno, acá puse algunas imágenes para que no nos olvidemos de qué es lo que tenemos que buscar específicamente en el examen físico. La región perineal, en piel y partes blandas, lo que son impactos sépticos, que pueden ser, en general, son fúngicos, pueden ser bacterianos también, pueden ser por pseudomonas, por estáfilo, pero en general son fúngicos. Esta imagen que puse yo son impactos por cándida, en una candidiasis diseminada. Fíjense, los pacientes, como hacen quimioterapia y las venas duran poco, las venas periféricas, suelen tener algún catéter. Pueden tener catéteres implantables tipo Portacat, como en esta foto, donde no se ve dónde está el catéter. Acá, como se ve, está colorado, hay flogosis. Esto probablemente sea una infección asociada al catéter del Portacat. También pueden tener catéteres transitorios de corta permanencia, como un Arrow, o algunos tunelizados que tienen un trayecto subcutáneo y después se meten a la vena. Pero es raro que un paciente oncohematológico no tenga un catéter. Acá lo que les decía, en las mucosas, estos despegamientos de la mucosa, la mucositis, por los tratamientos quimioterápicos. Y lo que eso implica, qué daño sufre el tracto gastrointestinal por la quimioterapia.